Bien, para quienes se vienen sumando en esta tarde, leímos en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Es el último capítulo de este libro y se trata de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia creciente, una iglesia que fue formada en el segundo viaje del apóstol Pablo en Macedonia, y esta iglesia, a pesar de la persecución, a pesar de todas las aflicciones que a muy temprana edad comenzó a experimentar, Dios hizo de esa iglesia una iglesia sólida, una iglesia fuerte. Y aunque el apóstol tenía una gran preocupación porque tuvo que salir abruptamente de la ciudad de Tesalónica, dada la persecución que había, cuando él estaba en Atenas y luego en Corintia, había una preocupación por lo que estaba sucediendo con estos hermanos. Y él entonces mandó, ¿no es cierto?, a un emisario, a uno de sus colaboradores, para que él trajera noticias acerca de lo que estaba ocurriendo ahí. Y dadas las buenas noticias, dado que los hermanos estaban resistiendo y estaban firmes en la fe, el apóstol le escribe esta hermosa carta para reforzar ciertas cosas que ellos tenían que aprender, ciertas cosas que faltaba, por supuesto, terminar en este proceso. Y así hemos compartido esta carta. Y en el capítulo 4 de la semana anterior, el Espíritu Santo nos ministró acerca de la manera que debía conducirse y vivir la vida cristiana. Fueron 4 puntos que nos compartió nuestro hermano Carlos Mena y quiero recordar algunos de ellos. Entonces, la manera de conducirse y vivir la vida cristiana, el comportamiento entonces del Hijo de Dios y la forma de conducirse en la vida cotidiana siempre tienen que estar sujetos a Cristo y esperando su venida. En la vida en Cristo todo es posible. Pero Dios permite que sigamos este camino de santidad porque el Señor nos asiste. El Espíritu Santo está en cada una de las personas y esto es solamente viable por la asistencia del Espíritu Santo, porque Dios, Él es el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros. Y eso nos llama a que el Hijo de Dios no debe vivir en la inmoralidad. El Hijo de Dios debe apartarse de toda inmoralidad. También el Hijo del Señor debe crecer y debe madurar, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, Él es nuestro consolador. Somos libres de esclavitud y pasamos de tinieblas a su luz admirables. De esta forma, el creyente siempre tiene una meta que alcanzar y ese progreso debe reflejarse en toda la vida del creyente. No es una carrera de velocidad, sino es una carrera como aquel atleta que necesita llegar a la meta y de esa forma ir alcanzando todo ese proceso que como atleta tiene que vivir, pero llegar a la meta que le ha sido puesta. Nosotros entonces decíamos que en este sentido, el propósito de todo creyente es la santidad de Dios. Y nuestro hermano nos compartía y nos decía que muchas veces tenemos dudas acerca de cuál es el propósito para lo cual fui llamado. Bueno, el propósito principal es buscar la santidad de Dios. Después de eso se desprenden muchas cosas a las cuales el Señor nos llamó. Por ejemplo, llevar el evangelio de salvación y vida eterna. Somos parte de la gran comisión. El punto 2 trataba acerca del amor de Cristo, el cual debe reflejarse a lo largo de nuestra vida, en toda nuestra ruta.
Estos hermanos estaban en buen camino acerca del amor. En ellos se había reflejado el amor desde un principio, pero debían crecer y potenciarse. Todo aquello que en ellos había debía crecer. Y lo que se destacó en el mundo cristiano, la diferencia y lo que se impuso a través de las generaciones y hasta nuestros tiempos, ha sido el amor de Dios en sus hijos. Han desaparecido culturas, han desaparecido imperios, pero el amor de Cristo sigue vigente y transformando y cambiando vidas. Como tercera cosa, se nos enseñaba acerca de la vida del creyente y que debe reflejar la honradez en todo momento de su vida. Aquel que ha dejado la vida vieja atrás y tiene una vida nueva, bueno, esto también debe reflejarse en ser una persona honrada, una persona que se gane el sustento, ¿no es cierto? Y lo que se nos enseñaba que en esa oportunidad algunos habían confundido, ¿no es cierto?, la doctrina bíblica y a la espera que de la venida del Señor habían dejado sus trabajos, habían dejado sus obligaciones y sus responsabilidades. Y el apóstol en ese sentido los exhorta, los corrige y les dice que ellos deben ganarse el sustento mientras estén, ¿no es cierto?, en esta vida presente. Y eso fue parte de lo que Dios dijo cuando expulsó al hombre del jardín del Edén. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso no ha cambiado hasta ahora. No ha cambiado. Aunque a algunos por ahí pareciera que la cosa le ha cambiado un poco, pero en realidad cada uno debe ganarse el pan con el sudor de su frente. Y en ese sentido, el Señor nos instaba a transitar en una vida de honradez. Y el punto último que tratamos fue que el creyente debe mantener la esperanza viva, ¿no es cierto?, del regreso de Dios. En ese sentido, la palabra del Señor nos decía que nuestra salvación es segura. No porque la proveamos nosotros, sino que porque el Señor, Él es el que la provee. Nuestra vida en este sentido es completamente espiritual. Por lo tanto, donde quiera que estemos, ¿no es cierto?, estaremos preparados para recibir al Señor cuando Él venga por su iglesia. Eso es lo que la palabra del Señor nos señalaba y nos decía. Muchas personas quizás por año han entendido que si el día de la venida del Señor no están en la iglesia, se van a quedar. Como asociando a la iglesia, ¿no es cierto?, a la vida de santidad que el Señor nos manda. Si bien es cierto, debemos congregarnos, debemos ser una iglesia que en ese sentido se unifique, viva en comunión de espíritu, pero eso no determina nuestra santidad ante el Señor, sino que es algo cotidiano. Y de esta manera, entonces, se toma el capítulo 5 para continuar acerca de la venida del Señor. El apóstol estaba aclarando esto, porque muchos tenían pena, estaban desanimados, porque pensaban que aquellos que habían muerto producto de la persecución, producto de una enfermedad, hermanos en Cristo, quizás no tendrían la oportunidad de recibir al Señor, ni estar con Él por la eternidad, porque su estado era de muerte. Y Pablo les dice que no, les enseña y les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, les dice. Y luego los que hayamos quedado seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Y así termina el capítulo 4 y por lo tanto comienza entonces el capítulo 5 vinculado a los versos 13 al 18 del capítulo 4. Este es el vínculo que hay. Y quiero exponer en esta tarde la palabra del Señor. Son 6 puntos que vamos a extraer de este capítulo 5 y los vamos a separar
del 1 al 3, el cual sigue vinculado y relacionado con la venida de Jesucristo, y del 4 al 6 son instrucciones acerca de cómo debe vivir o cómo debemos conducirnos en la congregación. Eso es lo que el apóstol está enseñando acá. Entonces, voy a mencionar los puntos del 1 al 3. El punto 1, que toma los versos del verso 1 al 3, es cómo afectará la venida del Señor a los no creyentes. A los no creyentes. Esos son los versos 1 al 3, que tiene que ver con la venida del Señor. El punto 2, que tiene que ver con los versos 4 al 8, es el estado de alerta de los creyentes. El estado de alerta de los creyentes. Y el punto 3, que tiene que ver con la venida del Señor, es predestinados y destinados para salvación, que son los versos 9 al 11. Y luego pasamos a la segunda parte, que son los versos, el punto 4, 5 y 6, que tienen que ver acerca de cómo se debe conducir el Hijo de Dios, el creyente dentro de la congregación. El verso 12 al 15 habla acerca de la actitud hacia sus líderes y hermanos en Cristo. Versos 12 al 15 versos 16 al 24, son las instrucciones para la vida interior, para la vida de cada uno, la vida cotidiana del creyente y su relación con Dios. Y el punto 6, que tiene que ver con la instrucción de cómo debe conducirse dentro de la congregación, el creyente, es peticiones y bendición final, que son del verso 25 al 28. De esa manera, el Señor me asista, su Espíritu Santo esté conmigo en esta hora y su vida sea bendecida, mi vida sea bendecida a través de esta palabra. Había una preocupación, como ya había mencionado antes, de algunos aspectos que tenían que ver con la venida del Señor, y algunos hermanos pensaban que había cierta desventaja con aquellos que habían partido. Y por lo tanto, ellos no tendrían la oportunidad de recibir a Cristo. Y Pablo se encarga de corregir este error, ¿no es cierto?, de aclararlo de tal manera que los hermanos tuvieran certeza de que cualquiera sea la situación, aquellos que habían muerto en Cristo y aquellos que estarían vivos, todos podríamos recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la exposición de Pablo, que habla acerca de esto, guarda directa relación con el libro de los Hechos 1:7, porque también había cierta curiosidad de saber cuándo venía el Señor. Querían de alguna manera tener los plazos o los tiempos de cuándo iba a ocurrir esto. Pero el Señor fue claro cuando los discípulos le preguntaron en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 7, ¿no es cierto? Señor, ¿cuándo establecerás tu reino? Le dice, ¿cuándo estaremos contigo? Y el Señor le contestó y le dice, no os toca a vosotros, ¿no es cierto?, conocer o saber los tiempos que mi Padre y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, nadie sabe el día que el Señor vendrá por su iglesia. Así que, como nadie sabe esto, el día ni la hora, el Señor también lo señaló en Mateo 24, ahí es cuando habla de los últimos tiempos. Así es que yo creo que esto de calcular y estimar cosas, creo que es una pérdida de tiempo, porque la palabra del Señor es clara en señalar y decir que nadie sabe el día ni la hora. Uno puede mirar y analizar los hechos, las situaciones que están pasando, y de alguna manera nos podrían indicar, ¿no es cierto?, dar ciertas señales, y el Señor también lo dijo, pero precisar el día nadie lo sabe, solamente Dios. Y así parte entonces el capítulo 5, señalando y precisando que nadie sabe el día y la hora que el Señor va a venir. Por lo tanto, hacer proyecciones, ¿no es cierto?, que permitan con cierta certeza tener claridad del día, realmente es una pérdida de tiempo. Pero bueno, en los versos entonces 1 al 3 decía, ¿cómo afectará, este es el primer punto hablando de la venida del Señor, cómo afectará
esto a los no creyentes, y a ellos se refieren estos versos primeros del 1 al 3, porque surgieron, sin duda, en los hermanos de Tesalónica, dudas acerca de esto, y Pablo les ratifica acerca de los tiempos, y probablemente se refería a las palabras de Jesús cuando él señaló y dijo que vendría como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Es decir, señalando y homologando una situación inesperada, donde nadie espera, así sería su venida. Entonces, Pablo les da una respuesta acerca de esto y haciendo como referencia a esto. Por eso le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El Señor había sido claro en esto. Y seguramente Pablo había tenido la oportunidad de hablar acerca de lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 o acerca de lo que dice Mateo 24. Esta expresión que Pablo ocupa acerca de que Él vendrá como ladrón en la noche, esta situación va a tomar de alguna manera desprevenido, desapercibido a todos los moradores de la tierra, pero no creyentes. Son ellos los que van a ser sorprendidos para venir como ladrón en la noche. Y en ese sentido, el creyente, el Hijo de Dios, no tiene nada que temer. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido apartados para salvación. Porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esta salvación, que es un regalo de Dios, nadie la puede arrebatar de nuestras manos. Por eso que el Hijo de Dios no será sorprendido. Sin embargo, todo aquel que no conoce a Dios sí será una gran sorpresa. El mundo se llevará una gran sorpresa porque estará ocupado en otras cosas. Su mente estará en otras actividades, en otros compromisos, en otras cosas que tienen que ver con el humanismo mismo, pero no con Dios. El hombre totalmente desvinculado y lejos de Dios. El mundo en ese tiempo, en los tiempos cuando el Señor venga, estará hablando de paz y seguridad, centrado en la capacidad del hombre de llevar a cabo estos pactos. Paz y seguridad. Algo extraordinario va a ocurrir dentro de un mundo conflictivo, de un mundo que está permanentemente en alertas de guerra. Algo extraordinario va a ocurrir producto, ¿no es cierto?, del esfuerzo de los hombres. Por eso que la palabra del Señor dice, cuando los hombres estén convencidos, paz y seguridad, dice la palabra del Señor, que entonces vendrá destrucción repentina. ¿Y quiénes serán sorprendidos en esto? Esto ocurrirá como un relámpago que sale del oriente y cae en occidente, así de rápido, así será la venida del Hijo de Dios. Y el mundo será sorprendido. Sin duda que existirá una rebelión globalizada contra los preceptos divinos. Por lo tanto, en esa globalización, en esa búsqueda en la que el hombre está, y en estos tiempos justamente en eso está, en esta globalización, en esta búsqueda de cosas en común, buscando la paz, buscando muchas cosas, pero no buscando a Dios. Por lo tanto, los que tienen y los que serán sorprendidos no es el Hijo de Dios, sino es el mundo y aquellos que están en tinieblas, en oscuridad. Luego entonces Pablo dice, pero nosotros los creyentes, ¿cuál debe ser nuestro estado? ¿No es cierto? Y habla en los versos 4 al 8 que el estado del creyente debe ser un estado de alerta, de vigilante. Y menciona en los versos, usted puede ir leyendo en su Biblia,
En los versos del 4 al 8 menciona varias palabras. Nosotros no estamos en tiniebla, dice. Somos hijos de luz. ¿Ah? Por lo tanto, nosotros debemos velar y ser sobrios. Ocupa todos estos términos. ¿Ah? Para, de alguna manera, señalarnos y decirnos cuál es el estado del creyente frente a la venida del Señor. En los versos anteriores decíamos que se refería al no creyente que será sorprendido como ladrón de la noche. A diferencia de ellos, nosotros los hijos de Dios no estamos en tinieblas. Pedro lo señala y nos dice que nosotros fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. Somos comprados a precio de sangre. Somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, en ese sentido, los creyentes no deben fijar los ojos y ocuparse. Él es la luz del mundo y Él así lo señaló. Por lo tanto, nosotros nos identificamos con el día, nos identificamos con la luz. Eso es lo que quiere decir el apóstol en estos versos. ¿Ah? Y cuando Él señala y dice que no durmamos como los demás, porque de alguna manera el término ocupado en los versos anteriores que habla acerca de los que duermen son aquellos que no tienen a Cristo. Duermen en ese sentido, ignoran, lejos de Dios. Pero el Hijo del Señor en ese sentido debe estar vigilante, debe estar atento. No debemos dormir como los demás, señala el apóstol. Como aquellos que duermen tal vez pensando en que nunca va a haber un juicio, que no hay vida eterna, que comamos y bebamos porque total mañana moriremos. No es así. Esas personas duermen en ese sentido, pero el Pablo dice que nosotros no somos así. Nosotros no durmamos, dice, porque llegará el día y la hora en que el Señor vendrá. Por lo tanto, todas esas personas que están en estado de dormitar, como dice el apóstol, con una relajación moral, una relajación espiritual, haciendo a diestra y siniestra, sin temor de nada, bueno, son aquellos entonces los que duermen. Pero nosotros no, dice el apóstol, nosotros debemos velar y ser sobrio, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con lo que ya hemos venido hablando varios domingos acerca de la búsqueda de la santidad. Velar, ser sobrios, ¿no es cierto? Procurar entonces tener esta comunión con Dios. Procurar conocer la palabra de Dios. Eso es velar. Si bien es cierto, vigilar como iglesia, hacer vigilias, es algo bueno que nos permite estar congregados y unidos, pero el concepto de vigilar y ser sobrio es mucho más que eso. Tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con nuestra relación con el Señor, tiene que ver con esa comunión, tiene que ver con la oración, con ese cambio que se va generando en la vida de cada una de las personas. En ese sentido, tenemos que ser vigilantes. El cuidado moral y espiritual que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. Estar despiertos en ese sentido, y la palabra del Señor ya nos hablaba el domingo y varios domingos, estar con una oración activa. Una oración activa no significa que siempre tiene que estar de rodillas en algún lugar. Una oración activa siempre estar en comunión con el Señor, escuchando, ¿no es cierto?, cánticos que exalten el nombre de Cristo, tener alguna palabra en la mente y digerirla. Son tantas formas de mantenernos en oración y en comunión con el Señor. Y eso es estar vigilante, eso es ser sobrio. El apóstol usa algunos términos acá acerca de lo asocia a la vestimenta que cualquier soldado debe tener. Habla de la coraza, que es algo así como un chaleco antibala, o del yelmo, que es como un casco que protege la cabeza. Y menciona tres conceptos importantes que hasta ahora han mantenido a la iglesia de Cristo y ha sobrevivido a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, que es el amor, la fe y la esperanza.
Pablo lo menciona en el libro de Corintios también, ¿no es cierto? Estas cosas son las que han mantenido a la iglesia de Cristo y ha permanecido. El amor, como decía el domingo pasado, ha permitido que la iglesia de Cristo sobreviva a generaciones. Han desaparecido culturas, han desaparecido imperios, pero el cristiano, la vida, la iglesia de Cristo ha resistido los tiempos. ¿Por qué? Por sobre todas nuestras diferencias, por sobre todos nuestros errores, en la iglesia de Cristo hay amor. Hay fe y esperanza. La iglesia de Cristo espera entonces la venida del Hijo del Señor. Entonces estas cosas nos permiten, la coraza y el yelmo, como lo mencionan estos versos, nos permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera resistir estos flechazos, ¿no es cierto?, que son muchas veces situaciones engorrosas, situaciones donde nos vemos expuestos a ciertas tentaciones, a caer en cierto pecado. Bueno, el amor, la fe y la esperanza nos permiten sobrevivir a estas cosas. Y luego, en los versos 9 al 11, nos encontramos que el apóstol le está diciendo a ellos esta forma de perseverar, esta forma de ser vigilante y ser sobrio, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que Dios, para lo cual Él nos apartó. Y la palabra del Señor, y lo hemos visto en reiteradas oportunidades, que dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. A los que Él conoció, a estos predestinó. Y a estos que predestinó, a estos Él llamó. Y a los que llamó, dice, los justificó. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hemos sido predestinados para salvación. Entonces, si hemos sido predestinados para salvación, hoy día nuestro destino está claro. Entonces nuestro destino está claro. Somos hijos del Dios Altísimo. Y el propósito nuestro es buscar la santidad para estar preparados para el día en que el Señor venga por su iglesia. Y esto nos aclara en los versos del 9 al 11. El apóstol en ese sentido refuerza con estos versos el impacto que tiene para el Hijo de Dios pertenecer y ser hijos de luz, ser vigilantes y ser sobrios en este sentido. Nosotros hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios, no porque en nosotros haya mérito, no porque Dios haya visto algo distinto del de al lado, sino que solamente por la misericordia de Dios. ¿Por qué me eligió a mí y no eligió al otro? No lo sé. Pero yo sé que Dios me apartó para salvación y vida eterna, y eso me debe tener feliz y contento. El apóstol en estos versos les señala y les dice que deben animarse los unos a otros en este proceso de estar vigilantes, porque hay situaciones, van a haber instancias en que se van a debilitar, van a haber instancias en que sus fuerzas van a flaquear. Pero les señala y les dice que se animen los unos a los otros, que se edifiquen los unos a los otros. Por eso que es tan importante tener sentido de pertenencia a una iglesia, a una congregación local. Tener y ser ministrado por ancianos, por líderes que el Señor ha puesto para ayudarnos en ese sentido. Una persona no puede ser un llanero solitario. No puede andar solo por la vida queriendo, ¿no es cierto?, tener una relación con Dios. Somos un cuerpo, somos una iglesia, y lo que ha permitido que el mundo cristiano sobreviva desde los comienzos con nuestro Señor Jesucristo hasta ahora es porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y por lo tanto nos edificamos los unos con los otros. Oramos los unos por los otros. Por eso que es tan importante pertenecer a una congregación, estar sujeto a una congregación, ser disciplinado en ese sentido y no desordenados.
no desordenados. Andar de iglesia en iglesia. Nunca nos sujetamos, nunca nos ordenamos. Porque si algo nos parece mal, nos vamos de inmediato. Y no nos sujetamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos llama a sujeción. Y de esta forma el apóstol termina aclarando la parte que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el pueblo del Señor tiene que estar vigilante, tiene que ser sobrio, tiene que practicar la comunión, tiene que haber amor dentro de la iglesia de Cristo, tiene que fortalecerse la fe. Por eso que oramos al Señor, pedimos a Él muchas veces cuando nuestra fe flaquea, ¿no es cierto? Y debemos mantener la esperanza viva de que el Señor viene por su iglesia, a pesar de que muchas veces quizás se van a reír de nosotros. Aquellos que no tienen esperanza se van a burlar quizás de que nosotros estamos esperando algo que nunca va a ocurrir. Pero nosotros debemos mantener la esperanza viva, porque el Señor dijo que Él volvería y Él vendrá por su iglesia. Luego, el apóstol cambia de tema radicalmente, termina con los puntos del 1 al 6 que yo le mencioné, del 1 al 3 acerca de la venida del Hijo de Dios, y ahora toma otra parte que Él necesita fortalecer a la iglesia de Tesalónica y que también nosotros necesitamos fortalecernos. Y habla acerca de la actitud que debe tener el creyente dentro de la congregación. La sujeción que debemos tener. Sabiendo que hemos sido apartados para salvación. Sabiendo que nuestra vida es transitoria. Que nuestra patria celestial está arriba. Que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero mientras tanto transitamos. Mientras estemos en este mundo, y el apóstol, así como les enseñaba a la iglesia de Tesalónica, mientras ustedes estén juntos, mientras sean una iglesia local, hay ciertas cosas que no deben perder de vista. Y les señala esto en los versos del 12 al 15, la actitud que deben tener todo creyente hacia quienes los presiden y hacia los mismos hermanos, ¿no es cierto? Y ahí usted puede leer, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y da una serie de instrucciones. Las actitudes, las buenas prácticas, que siempre se debe tener presente cuando formamos parte de una iglesia. Y le enseña a que tengan en alta estima a quienes los presiden, que haya respeto por la autoridad eclesiástica, que haya respeto por aquellos que nos enseñan, que nos corrigen, nos disciplinan a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque hay una dedicación, hay una preocupación y ocupación, ¿no es cierto?, para que la congregación sea conducida conforme a las Sagradas Escrituras, para que la congregación sea dirigida por los caminos que la palabra del Señor establece, y no mandamiento de hombre, no cosas que surgen de la imaginación del ser humano, sino lo que la palabra del Señor establece. Eso es lo que importa y eso es lo relevante que debe ocurrir. Y luego, no solamente se tiene que tener este cuidado con quien nos presiden, sino el apóstol habla acerca de cierto tipo de personas que hay dentro de la congregación. Fíjese. Y él los agrupa, dice, los menciona, los ociosos, dice, los de poco ánimo y los débiles. Hay ciertas características de personas que están dentro de la congregación a las cuales hay que tratarlas. Dicen los ociosos, ¿quiénes son? Bueno, los desordenados, que no quieren someterse, que no se quieren sujetar,
ni a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ni a la palabra de Dios, ni a las instrucciones que se tienen dentro de una congregación. Todas las cosas tienen un orden. Dios es Dios de orden. Y el Señor nos enseña en su palabra cuál es la forma como debemos vivir, cuál es la forma como debemos actuar, cómo debemos proceder en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia. Tiene un orden. Pero hay ociosos que no quieren sujetarse. Quieren, ¿no es cierto?, hacer lo que le dicta su corazón. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra acerca del corazón? Engañoso es el corazón. Por eso que por sobre esas cosas hay que mirar lo que la palabra del Señor nos enseña. Luego los de poco ánimo. Habían hermanos que estaban desanimados en la iglesia de Tesalónica. Estaban desanimados porque en realidad ellos pensaban que los que habían ya partido no tendrían la oportunidad de estar con Cristo. Y estas cosas se comunican y se hablan, y cuando se busca consejería entre los que tienen menos de Dios es peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos llama? Debemos incentivar a los de poco ánimo. Ayudarlos, tener paciencia, ¿ah? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma fuerza, no tenemos todos la misma dedicación, no todos no tenemos el grado de madurez espiritual. Entonces la palabra del Señor señala que estos hermanos, esta calificación que Él le da, hay que atenderla y hay que tener paciencia. Incluso menciona a los débiles, ¿no es cierto? Quizás aquellos que tienen una cierta tendencia a irse para la vida antigua. ¿Ah? O aquellos que dicen, en realidad yo no busco al Señor, porque cuando empiezo a buscar al Señor me vienen todos los problemas. Cuando empiezo a orar y a leer la Biblia, pareciera que todo me va mal. Son excusas de los más débiles, porque en realidad es todo lo contrario. Es cuando buscamos al Señor, cuando transitamos por el camino de santidad, lo que está ocurriendo con nosotros es justamente que estamos experimentando cambios. ¿Ah? Nuestro carácter se comienza a sujetar a Cristo. ¿Ah? Ya si éramos muy iracundos, ya somos menos. Y así va ocurriendo, que el Señor va tratando con cada uno de nosotros y que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Porque cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos llama, venimos llenos de carnalidad, de ira, de enojo, de envidia, y podríamos señalar muchas cosas que dice Gálatas 5. Pero ¿qué empieza a ocurrir? Lo que Dios empieza a hacer es tratar con cada uno. Y lo bueno que es Dios el que trata. Él es el que trata con nosotros. ¿Ah? Filipenses 1:6 lo dice. El que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Así que eso debería dejarnos contentos, sentirnos seguros de que no somos nosotros, o que no es el pastor, sino que es el Señor. Pero mientras tanto, eso va ocurriendo en la vida de cada uno. Va a haber instancias en que van a haber ociosos, en que van a haber desanimados, en que van a haber débiles. Y debemos también tener paciencia con esas personas. Así lo dice el apóstol, tener paciencia con ellos. Y a veces cuesta, ¿no es cierto? Cuesta, es un gran desafío, pero la palabra del Señor siempre nos está desafiando. Siempre nos está desafiando. Y luego de tener este tipo de actitud en la congregación, ¿no es cierto? Yo como creyente voy a la congregación. Yo como creyente reconozco el trabajo de quienes nos presiden. Yo como creyente animo al que está desanimado. Yo como creyente ayudo al que está débil. Yo como creyente hablo con el ocioso para que ocupe su tiempo en algo provechoso. Lo aconsejo y le hablo. ¿No es cierto? Es lo que deberíamos hacer. Pero luego el apóstol pasa a una segunda parte que tiene que ver con el verso 16 al 24, y esto ya tiene que ver con la vida interior del creyente en la congregación, pero con su vida personal, interna. ¿Ah?
Y dice varias cosas en los versos 16 al 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Y así nos vamos a encontrar con una serie de términos que ahí señala, ¿no es cierto? El resultado de confiar en Dios es estar en una oración constante, permanente. Y de esa forma podremos estar gozosos a pesar de una situación difícil en la que podamos estar enfrentándonos. Porque claramente cuando hay una situación difícil es complicado estar gozoso. Pero eso no guarda relación con estar riéndose y a carcajadas. No. Es sentir que a pesar de la dificultad y la situación dolorosa en la que podemos estar, podemos tener paz del Señor. Podemos estar a sus pies y conversando con Él y decirle lo que nos pasa. Y lo que nos trae como consecuencia es paz y gozo a pesar de la situación difícil en la que estemos expuestos. La iglesia también fue dotada de varios dones. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que despreciar la palabra del Señor. A veces hay una persona muy humilde que podría estar compartiendo con nosotros una palabra. Un hombre de buen testimonio, ¿no es cierto? Pero quizás sencillo. Y eso no es razón ni motivo para tener una actitud despreciativa con alguien que nos está compartiendo la palabra del Señor. No despreciar la profecía o la palabra que se nos comparta. Y dentro de esto sí, el apóstol, dentro de las instrucciones que nos da a cada uno, sí nos dice seguir el principio de los hermanos de Berea. Eso sí. Porque muchas veces escuchamos a falsos maestros que no nos damos cuenta, quizás. Nos llama la atención su oratoria, nos llama la atención su forma histriónica de presentar la palabra. Pero a lo mejor no hay sustancia, hay doctrinas erradas. Y por eso que los hermanos de Berea, ¿qué es lo que hacían ellos? Escudriñaban la palabra, escudriñaban la palabra. Y el apóstol le está diciendo lo mismo a los hermanos de Tesalónica. Examinarlo todo, les dice. Examinen todo y luego retengan ¿qué? Lo bueno de eso. Aquello que sea provechoso para sus vidas. Y así hay una serie de instrucciones que el apóstol le da a los hermanos y nosotros tenemos que entender que en estos versos que están señalados, ¿no es cierto?, acá del 16 al 24, son instrucciones acerca de cómo debemos vivir este proceso en que el Señor está tratando con nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque quienes nos guardará hasta el día de la venida del Señor es Dios mismo. Él nos cubrirá. Eso dice, y es tan importante lo que ocurrirá. Dice el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Se dan cuenta? El mismo Dios de paz, es decir, Él es el que está haciendo el trabajo en nosotros, os santifique por completo, y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran promesa! ¡Qué tranquilidad podemos tener los hijos de Dios! Porque Él mismo nos guardará en todo este proceso, a pesar de los altos y bajos, las circunstancias que quizás podamos enfrentar. Mire, no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Yo no he visto el día de mañana. Pero el Señor es el que nos guardará. El mismo Dios, dice, de paz, os santifique por completo. ¿Cuál es el propósito del creyente? La santificación. ¿Quién nos guardará en este proceso? El Señor. Promesa de Él para nuestras vidas. Es glorioso lo que dice esto en su palabra. Él nos guardará de manera que seamos irreprensibles para el día en que nuestro Señor venga. Y así termina Pablo
competiciones y una bendición final. Termina este capítulo y él le pide, mire, con la humildad que el apóstol, pareciera extraño que el apóstol está pidiendo que oren por él, ¿no es cierto? Cualquiera podría sorprenderse y decir, pero ¿cómo el apóstol me pide a mí? Que yo soy hermanito de la banquita, estoy atrás. Pero es tan importante orar los unos por los otros. Y el apóstol dice, hermanos, orad por nosotros. Mire, cuán importante es que oremos los unos por los otros. Cuán importante es que como iglesia oremos por los enfermos. Cuán importante es que oremos por los hermanos que están pasando un tiempo complicado. Pablo les dice, hermanos, orad por nosotros. Luego los llama a tener comunión, ¿no es cierto? El saludo, la cercanía. Y les dice y les pide, porque usa una palabra, os conjuro por el Señor. ¿Alguien podría asociarlo a unas palabras mágicas? No se refiere a eso. Sino que le está diciendo con prontitud, con urgencia, les pido que esta carta sea compartida con toda la iglesia. Y así como nosotros hoy día estamos compartiendo esta carta con todos los que han escuchado la palabra del Señor, queremos que lo hagamos y todos con prontitud. Poner atención a lo que el Señor nos ha hablado a través de este capítulo y de este libro. Quiero concluir entonces con algunas cosas que debemos extraer. Uno, quienes serán tomados por sorpresa con la venida del Señor no serán los creyentes, sino aquellos que viven en tinieblas, aquellos que creen en sus propias fuerzas, aquellos que han dejado a Dios de lado, aquellos que son esclavos del príncipe de las tinieblas, ellos serán sorprendidos. No estarán preparados porque son hijos de tinieblas. Nosotros, los hijos del Señor, en todo tiempo, en todo lugar, estaremos preparados. Como decía el Señor el domingo pasado. Si estamos en nuestro trabajo, desde ahí el Señor nos tomará. Si estamos durmiendo, desde ahí el Señor nos tomará. Si andamos de compra, ahí el Señor nos tomará. Porque la salvación del Señor, que es nuestra, nadie la podrá arrebatar de nuestras manos. 2, debemos velar y ser sobrios. Aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta responsabilidad no puede ser designada a otra persona. Es irreemplazable. No puede ser delegada. Debemos velar y ser sobrios. Es decir, debemos dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros. Que el Espíritu Santo corte aquellas cosas, nos pode, ¿no es cierto? Ahora que viene el tiempo de la poda, nos pode aquellas cosas que no nos ayudan a crecer, nos saque. Debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, ocuparnos de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto de manera cotidiana. No sacarle el polvo a la Biblia cuando venimos a la iglesia o cuando tenemos reunión, sino que debe ser una práctica. Escudriñar la palabra del Señor y tiempos de oración. Debe ser una práctica principal y no accesoria. Muchas veces la oración tiene una ocupación accesoria, por si acaso, o cuando estamos muy afligidos. La oración debe ser un acto principal en la vida de todo creyente. Tercero, nosotros hemos sido predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cuando suene la trompeta de Dios, cuando la voz de Dios como voz de arcángel se haga sonar, todos los que somos hijos del Señor escucharemos su voz, escucharemos el sonido de la trompeta y veremos cómo aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero. Estaremos mirando a nuestros hermanos. Y nosotros, los que quedamos en vida, si para ese tiempo estamos vivos,
seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro con nuestro Señor. Y como último punto, tenemos un gran desafío de cuidar a quienes nos presiden. Tenemos un gran desafío de animar a los desanimados. Tenemos un gran desafío de orientar a los ociosos. Tenemos un gran desafío de ayudar a los débiles, porque somos el cuerpo de Cristo, porque en nuestro interior, en la vida del creyente y el mundo cristiano, hay tres cosas, tres pilares fuertes que nos permiten y nos han permitido estar hasta ahora vigentes. Es el amor, la fe y la esperanza. Esas tres cosas están latentes en la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, esas cosas movilizan a todo cristiano y a toda persona que es guiada por el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga y esta palabra haga vida en nuestros corazones.